Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxil. Estoy aquí con Alejandra Infantes, que está en remoto, y con José de la Cruz, y tenemos hoy día una invitada especial, Susan Becerra. Ella es abogada por la Universidad Católica del Perú y además es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Tiene mucha experiencia en el sector corporativo, viendo temas de compliance en varios países, en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, y tiene un enfoque en la reducción de costos y riesgos legales. Ya nos va a ir contando un poco de su experiencia para ir ya entrando en calor. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo Bienvenida. estás? Bueno, Ale, ¿qué tal si empezamos con el tema de frente? O sea, vamos a hablar hoy día de riesgos, vamos a hablar hoy día de compliance, de conductas y cómo es que la innovación puede aportar en el tiempo a la evolución del derecho. Sí, y sobre todo creo que es importante que partamos de la premisa que esta temporada de Empática lo que busca es realmente explorar estos casos reales y esta sensación y los retos que tienen las gerencias legales, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, la primera pregunta que me encantaría hacerle a Susan es, o sea, tiene más de 15 años de experiencia, seguramente tiene grandes historias, grandes momentos de ganancias, pero también muchos momentos de frustración, retos. Entonces, en ese contexto me gustaría saber qué es lo que ella cree que es el rol del abogado en las gerencias legales y cómo en estos 15 años ella ha visto si se ha mantenido estático, si es el mismo perfil que cuando ella entró, si ha evolucionado. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro que sí, claro que sí. En realidad, gratamente, el rol del abogado ha ido cambiando. Em, Te puedo decir que por lo menos hace 15 años, nosotros como abogados in-house teníamos una actitud más reactiva. Es decir, nos comportábamos plenamente como un área de soporte, como Ujú. efectivamente nos llamaban. Nos llamaban un área de back office o de soporte y reaccionábamos o actuábamos, estábamos presentes cuando alguna unidad de negocio, cuando alguna área dentro de la organización necesitaba de nuestro soporte. Me refiero a revisión de contratos o sucedió algún tipo de contingencia o algún proceso y es ahí donde llamaban al abogado. Que evidentemente también pasé por eso, pero gratamente ha habido un cambio hacia una mirada más protagonista de parte del abogado, que es lo que tiene que haber, porque esta disposición o este presupuesto que nosotros estamos haciendo desde hace algún tiempo del protagonismo del abogado, de la presencia del abogado como un aliado estratégico dentro de la organización, tiene un propósito, tiene un porqué. Y es que finalmente este blindaje, esta asesoría, este respaldo que nosotros brindamos, tiene que estar alineado a los planes estratégicos de la organización. ¿Y cómo vamos a poder estar alineados si es que no formamos parte dentro de esta mesa de coordinación o esta mesa de diálogo o negociación de los planes? No podemos hacer esta presencia o esta asesoría desde afuera o a posteriori, tiene que ser desde el inicio. Entonces, ha habido este cambio oportuno, creo que positivo, para que los abogados in-house ahora tengamos o busquemos tener un protagonismo dentro de la organización, ¿no? Ahí, Susan, se me viene algo a la cabeza, o sea, porque de hecho hay un antes y un después cuando Ujú, los abogados in-house comienzan a, como tú dices, me encanta esa frase, ¿no? O sea, tomar protagonismo. ujú. De hecho, puede haber alguna experiencia de choque con otra área porque pasaste de ser, voy a consultarle al gerente legal a que el gerente legal me está preguntando cómo me puedo ayudar o cómo desde antes de que haga una operación o un contrato, él quiere entrar a meterse en mi cancha, ¿no? Entonces, creo yo que siempre hay este recelo entre, no, estás impactando o estás chocando o rozando con mis funciones. ¿Recuerdas en los inicios cómo fue esta dinámica con las otras áreas? O sea, ¿terminaban de entender? De hecho, ¿tienes alguna historia ahí que nos puedas comentar? Sí, varias. Pero en realidad, digamos, lo que a mí me motivaba para justamente evitar lo que tú bien señalas es trasladarle a ellos cuáles son los beneficios que obtendrían
al tener el soporte legal desde el inicio, sin que sientan uno, que yo estoy siendo un stopper, porque el negocio no puede parar, hay que tener agilidad en los negocios. Y segundo, que no me voy a inmiscuir en lo que propiamente él está haciendo. Más bien yo voy a dejarle a él el espacio que necesita para poder abocar todo su tiempo en lo que a él le corresponde. Por ejemplo, al área de ventas, que se dediquen a vender. Al área comercial, que se dediquen a buscar nuevos clientes, nuevos negocios, a planear nuevas estrategias. Y que me dejen a mí, a legal o como líder del área, tener todo el soporte que ellos necesitan para que ellos se concentren en sus negocios. Entonces, primero había esta mirada positiva para que ellos puedan ver de que yo no estaba haciendo lo que tú señalas. Segundo, que tiene que ser visible, tangible. Ellos lo tienen que sentir. Claro. Entonces, parte por conversar con tus clientes internos y decirle qué es lo que tú esperas de legal, cuál ha sido tu percepción a la fecha, que no funciona, que no hay este vínculo cercano, empático con el área legal para que se frustre esta relación que debiera ser dinámica. Entonces, cuando ellos ya lo sienten y efectivamente lo viven, va cambiando esta evolución. Y para mencionarles dos ejemplos concretos de lo que a mí me llevó un poco a ir cambiando esta dinámica y este pensamiento, claramente está el tema de los contratos que debieran de pasar por seguramente revisiones o validaciones de otras áreas. Yo siempre he tenido el presupuesto de por qué vamos a agotar a las áreas comerciales en revisar documentos que de por sí ya son seguramente bastante aburridos o inentendibles o condiciones y cláusulas que ellos no deberían estar involucrados. En reuniones de 4 o 5 horas, donde ellos podrían utilizar este tiempo en hacer actividades más productivas para sus propias áreas y para la organización y no estar revisando esos acuerdos. Y pasó por decirle a ellos, mira, lo único que necesito es que finalmente tú me hagas el requerimiento con temas básicos, puntos básicos y el resto me encargo yo. Ya el hecho que le hayas quitado ese trabajo que en varias organizaciones era un dolor de cabeza y trasladarle esa responsabilidad a legal hizo que efectivamente el proceso fuera ágil. Al principio no me creían, te cuento. Al principio cuando yo me sentaba, sobre todo en estos primeros inicios cuando ingresaba a una organización y les decía, quiero que me des el feedback más honesto que para ti es respecto al desempeño del legal. Al principio, claro, muchos no se querían abrir, pero luego cuando yo les fui diciendo lo que yo quiero es ayudarte, descargarte de trabajo y hacer más ágil en lo que estás haciendo. Eso fue uno, que fue en realidad en casi todas. Y lo otro que me despertó a mí este interés es que cuando justamente yo propiciaba aparecer en estas reuniones de revisión, habían estas conversaciones de análisis de presupuesto financiero o cuándo involucrado está este cliente o qué tan importante es este cliente para la bolsa presupuestal de esta organización, te das cuenta que efectivamente tú debes estar más involucrado con estos planes. Debes de entender, debes de saber de qué están hablando, porque si no, la asesoría o el servicio que tú brindas va a estar bastante acotado. Entonces, estos dos ejemplos que te digo, porque he tenido varias situaciones y que son reales y tangibles, hacen que efectivamente haya habido un cambio, ¿no? En el camino. Genial, claro, porque me imagino, este, tú preguntándole a un área, posiblemente comercial, un área a lo mejor un poco más técnica, ¿no? Dime cómo te puedo ayudar y lo primero que le viene a alguien cuando un abogado le pregunta cómo te ayudo, si no tengo ningún problema no tienes cómo ayudarme, ¿no? Claro. Entonces tu acercamiento obviamente era más preventivo, ¿no? Sí, era preventivo, pero en esta conversación tú tienes que conocer a tu unidad de negocio o conocer a la persona con la que estás conversando. En ese momento, claro, porque la persona, como bien señalas, puede decir, no, en este momento no tengo nada. Pero si tú empiezas a preguntar y decir, ¿cuál es lo que hacen? ¿Qué procesos están haciendo? ¿Cuáles son los clientes que tienen a la fecha? ¿Qué están pensando en hacer nuevos negocios aquí a un futuro cercano? ¿Cuáles han sido tus últimas reuniones? ¿Qué es lo que has visto? Empiezas a detectar, a percibir, ¿ok? Y ahí es donde empiezas a engancharte con esta visión preventiva por parte de la. Claro. Sí, es que. Sí, Ale. Mario, una pregunta. Dime, Ale, dime.
por ejemplo, nos estaba contando Susan que ha habido un cambio, que es un cambio de cómo relacionarse con las otras áreas, es un cambio de pensar estratégicamente qué pedirles, qué no pedirles. Entonces, en este proceso quiero saber eh, si esto también ha significado un cambio en los skills de los gerentes legales. Eh, Porque entiendo, y siempre digo, ¿no? Todos los abogados salimos de la universidad con el mismo conocimiento técnico, pero la diferencia son estos otros skills más blandos o incluso técnicos que están más vinculados, no sé, a aprender otra carrera, a aprender un diplomado. ¿Cuál es tu perspectiva, Susan? Sí, mira, lo que señalas es súper importante porque justamente una de las cosas que hace que haya esta falta de coordinación entre las áreas es que no había una percepción de cercanía frente a las áreas legales, ¿no? El abogado era alguien al que no querían llamar. O sea, buscaban la situación para mejor no llamar al abogado, uno, porque no me va a entender, dos, porque me va a dilatar este proceso, tres, me va a buscar por qué y observaciones, y yo en realidad tengo una cuota que cumplir de ventas o tengo un plazo para absolver este o cerrar este negocio. Entonces, era necesario acortar esta brecha que había y que seguramente todavía hay varios espacios en los que hay entre la relación entre los clientes internos y los abogados. Y ahí a mí también me pasó. Llegué a una organización en la que incluso era una organización de 2 pisos, y lo cuento así para que se entienda, en que en el segundo piso estábamos el área legal y las demás áreas no subían. ¿No? No subían a compartir cumpleaños, estoy hablando de esos temas, ¿no? Y para conversar, no sé, ¿te quieres tomar un café en un momento para un poco, ¿no? Desahogarte de tanto día de trabajo? No lo hacían. Y yo decía, ¿por qué no vienen? No había una relación estrecha de compañerismo y que había pasado a raíz de la situación profesional. Entonces lo que yo hice fue, bueno, si ellos no suben, yo bajo. Entonces yo empecé a conversar con las áreas de contabilidad y facturación y decir, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿No? Entonces, claro, primero te miran como diciendo, ¿qué le pasa si los del segundo piso nunca vienen al primer piso, ¿no? Claro. Y quise romper ese sesgo, ese estereotipo que no ayuda y que lamentablemente más bien lo que hace es que esta distancia se haga más grande. En los últimos estudios que han habido sobre cómo se percibe a nivel Latinoamérica, a nivel de diferentes países de Latinoamérica, cómo perciben las unidades de negocio, las áreas legales, uno de los aspectos es ese, Ujú. que no lo sienten cercano, que no los entiende, que pareciera como que si fuera una isla distinta, que hasta hablan diferente que nosotros, ¿no? Porque hablan en difícil. Claro, desde el cómo comunicarse, ¿no? Doctora, Exactamente. Entonces, esos skills que mencionas es sí importante porque hay que desaprender. Ujú. Sí, es cierto, en la universidad nos pueden enseñar diferentes conocimientos, pero hemos tenido que pasar por un proceso a quienes queremos cambiar un poco esta óptica, de desaprender y aprender nuevas cosas, Así ¿no? es. Eso. Sí, y has dicho algo importante porque usualmente se habla de, o sea, desde una crítica que es, ¿por qué buscas al abogado del in-house hacia el final? El típico correo que dice, esto ya lo aprobó legal, ¿no? Y resulta que faltaba algo y lo que iba a demorar un mes termina demorando un mes más porque había algo que estaba mal y no se le incluyó en el proceso. Pero has dicho algo, has dicho lo mismo, pero desde un aspecto, desde otro punto de vista, que es ¿y qué trabajo hace el legal para que lo llamen? ¿No? Porque no solo se trata de que ellos tienen como comerciales, como áreas en general de productividad de la empresa, que buscar al abogado a tiempo, que me parece que es esencial, importante y cada vez se hace más, sino que los abogados tienen la misión también de acercarse a las áreas comerciales para que les hagan caso y los incluyan, ¿no? Nadie está sentado así esperando que lo incluyan y eso ya por arte de magia, uno tiene un poco que compenetrarse Ujú. y ser, como tú decías, tiene que ser empático con el resto de la empresa para que se forme parte del equipo, si no está trabajando como una isla finalmente, ¿no? claro, algo súper importante es que tenías claro que había un estigma de los abogados están, digamos, no vamos a decir diseñados, pero salen con una idea
por los estudios de que está orientado a resolver temas, pero el valor agregado, creo yo, y que bien lo has encontrado, es justamente, ok, yo sé resolver temas, pero no tengo que esperar a que los temas se presenten. O sea, puedo desarrollarme y crear herramientas, estrategias para evitar que se den. Mm, O sea, no solamente llámame cuando ya se quemó algo, ¿no? Sino ayúdame a evitar que suceda eso, ¿no? mm, Y con mucha empatía, lo que tú has dicho es claro. Me he acercado, he conocido a mi área usuaria, he podido generar confianza, una relación, y eso te permite construir algo que hasta el día de hoy todavía falta, ¿no? En el mundo legal, ¿no? Más que todo en las gerencias legales, que, como le digo, coordinan con diferentes áreas. O sea, estás coordinando con administradores, financistas, técnicos, gente que posiblemente no sepa absolutamente nada de legal y no lo tienen que saber. Correcto. Dime, ¿cómo jugó el rol del lenguaje? Porque tú también comentabas sobre hablar en simple, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo jugó eso? Eso es súper importante. El hecho que uno tenga que utilizar palabras difíciles no quiere decir o no demuestra tu sabiduría. mm, Más bien, explicar algo en términos más simples posibles para que todos te puedan entender, eso es quizás lo más difícil. Y es lo que nosotros teníamos que hacer. Y acá, ¿cómo pues? Hay diferentes herramientas. Las que he podido utilizar yo en mi carrera son las que a mí me han funcionado y he visto este acercamiento, esta empatía, este aprendizaje, este saber decir, ¿sabes qué? Esto no lo sé, necesito soporte, ayuda de otras áreas. A eso me refiero con aprender y desaprender. Hay una técnica que aprendí en una organización que se llama, un proyecto que se llamaba Ponte en sus zapatos. ujú, Lo que invitaba era que a otras personas de un área distinta pasen por el día o cómo es el día de un compañero de otra área. Generalmente, este proyecto lo realizaban entre las propias áreas de administración, tesorería, ventas, comercial. Yo quise hacer un cambio y dije, bueno, legal va a estar ahí. No creyeron que iba a ser posible, pero efectivamente, si yo era líder en ese momento, me tocaba a mí dar el ejemplo. Y estuve en 3 oportunidades todo el día con vendedores. Yo quería entender lo que ellos pasaban. Quería entender efectivamente cuáles eran sus objetivos, sus puntos de dolor, que yo digo. ¿Por qué? ¿Cuál era su sufrimiento? ¿De dónde venía ese interés o esos requerimientos que ellos solicitaban para que un contrato esté más rápido? Te tratas de poner en la vereda del frente y ver cómo puedes ayudarlo. Y eso es importante y quisiera aprovechar algo que tú has dicho, porque no solamente está en visualizar a legal, sino también en visualizar que es un equipo competente. ujú, Esta visión de que las áreas internas de una organización, áreas internas legales de una organización, es competente y suficiente, es reciente. Generalmente el área interna era más de coordinación y tenía un soporte en estudios de abogados externos, ujú, que evidentemente habrá situaciones especializadas donde corresponderá tenerlo, pero no había esta confianza para que tus contingencias los pueda llevar únicamente tu área interna. Esa visión también es importante cambiar. Y he participado gratamente en cambiar esta visión y que la organización confíe en su área interna legal. ¿Por qué no su área interna legal puede llevar y satisfactoriamente un proceso, una contingencia? Si es que tienes un equipo multidisciplinario, si es que haces una curva de aprendizaje para tu equipo y que efectivamente pueda llegar, que finalmente va a hacer que la compañía tenga un menor presupuesto asignado a sus gastos externos. ujú. Sí. Y has hablado de algo importante allí, que es esto de la comunicación efectiva o eficaz, fácil y simple, que de repente, Ale, tú puedes aquí darnos tu opinión también como psicóloga y abogada. Esto del lenguaje plano que se está poniendo de moda en el derecho, que es básicamente hablar fácil, que parece muy evidente para todos, pero no es tan simple como parece. eh, ¿Cómo impacta en la comunicación y en la cercanía con otras áreas? Y lo digo porque la vez pasada nos sucedió algo bien interesante. Está uno de mis socios en una reunión en una empresa grande. Terminó la reunión, hora y media,
Y una de las personas de comercial dijo, bueno, entonces hay que pasar esto por legal, ¿no? Y mi socio levantó la mano, yo soy legal, yo estoy aquí con ustedes también, ¿no? Y, y, y aunque parece sorpresivo para nosotros, este, es normal que la gente te vea como distante y cuando tú hablas su lenguaje, no entiende qué está pasando también, ¿no? Cree que no sabe si es verdad o no que viene el abogado a hablar a su ritmo, en su lenguaje, en sus propios términos y que entiende del negocio también, que es lo más importante. No es una isla, no está fuera, no está simplemente diciendo, bueno, la fattispecie y per se y la regla es la razón, sino que comienza y entiende por qué estamos haciendo las cosas y para qué estamos haciendo las cosas. Tú, Ale, no sé si tienes una opinión ahí para poder darle la palabra, si no, Susan. Sí, ahí, primero, Mario, el lenguaje plano, claro, no es moda, ¿eh? Siento que en nuestra experiencia y lo que hablaba Susan, ¿no? El hecho de ponerse en los zapatos del otro o ponerse en el lugar del otro significa no solo el tema de entender lo que hacen, sino también hablar su mismo idioma para que se sientan conectados. Cuando hablamos el mismo idioma del otro, el otro se siente reconocido y se siente en confianza. Y es otra cosa que hablaba Susan, ¿no? La importancia de crear estos lazos de confianza con nuestros usuarios. Y finalmente, creo que es muy importante tomar en cuenta que las gerencias legales tienen un rol de servicio. Entonces, en este rol de servicio, creo que el mindset no es como, oye, yo vengo y te controlo, sino es, estoy aquí para poder ayudarte a que tu trabajo sea mejor. ¿Cómo puedo hacerlo? Creo que eso es muy, muy importante. Y solo para cerrar el tema de la comunicación, y es algo que también siempre hablamos en el área de BLD, al final del día, nuestros usuarios, incluso los jueces, son humanos. Al ser humanos, tienen factores que comparten y el factor más importante, creo, en el procesamiento de información es que nuestra atención y nuestra memoria es limitada. Entonces, entre más directos seamos, más claros seamos, la otra parte va a entender nuestro mensaje, va a aprender el mensaje y va a actuar conforme lo que nos gustaría, ¿no? Lo que creemos que es el ideal desde los parámetros legales. Entonces, ese es como mi punto y tomo esto para aprovechar y preguntarle a Susan si ella nos podría contar algún caso como muy detallado sobre no, bueno, no muy detallado porque siempre hay información confidencial, pero en la medida de lo posible, un reto donde ella haya visto, o sea, sí me gustaría entender cuál fue su reto, qué metodología usó, o sea, como estos tips que les puede dar nuestros eh, telescuchas, no sé cómo decirlos, oyentes de estas herramientas y cuáles fueron los resultados. No sé, Sí, Susan, sí, claro que sí. cuéntanos. Bueno, hay varios, pero voy a concentrarme en puntos que para mí me parecen súper importantes. Primero, y creo que y también lo he mencionado en diferentes artículos que he publicado, el tema de entender el negocio. Y cuando hablamos de entender el negocio, en este camino de entendimiento hay varias aristas, la que hemos ya mencionado. Tener esta comunicación abierta, apertura, capacidad de escucha, reconocer qué cosa hemos estado haciendo mal, reconocer qué cosa debemos dejar de hacer, establecer objetivos claros, a dónde queremos llevar nuestro trabajo, a qué se debe el objetivo de la asesoría que estamos brindando, qué es lo que quiere el otro, quiénes finalmente son nuestros clientes. El segundo es poder visibilizar nuestro, nuestro posible resultado o el valor agregado que tenemos nosotros dentro de la organización. Y para hacernos visibles tenemos que tener un plan remarcando acciones concretas, priorizando, evidentemente, dependerá de la organización en la que estemos, identificando la participación ahí del equipo que nosotros tenemos y haciendo una apuesta de confianza a la organización, dando resultados parciales, resultados periódicos. Por eso es importante este plan de paso a paso. El tercero, tener un equipo multidisciplinario. Y ahí me atrevo a este ejemplo concreto que me están pidiendo. Yo he tenido a mi cargo, he tenido
la gratísima oportunidad de tener diferentes equipos a mi cargo. Y eso justamente ha hecho rico el trabajo, con diferentes capacidades, diferentes experiencias, de diferentes lugares en los que venían. Y establecer a la compañía que eso más bien es un plus a una desventaja y que tú trates de ver las herramientas que tiene cada persona de tu equipo que son distintas, cada una de las habilidades y que puedes ir viendo cuál es la ruta o esta persona en qué va a brillar más. Esa es la idea como líder o como gestor legal. ¿En qué va a brillar más? ¿En qué va a poder hacer un mejor trabajo? Y al tener este equipo multidisciplinario con habilidades y con responsabilidades y funciones establecidas acorde a cada uno, hace que efectivamente uno, el equipo brille, y eso me ha pasado. Los resultados son potentísimos. He tenido personas que no hablaban mucho por su propia personalidad, digámoslo así, o quizás ellos mismas se habían autolimitado por experiencias pasadas, qué sé yo, y verlos después manejar correctamente una reunión en la que yo no tuve ni que participar y lo hicieron bien, o cambiarle simplemente la visión del trabajo que estaban haciendo para no acotar su potencial a algo que pueden haber hecho muy bien, pero que vean que puede ser muchísimo más grande. Y cambiar incluso, y cambiarles hasta el título de lo que ellos tenían hace que la persona se sienta más importante y se sienta mejor, y que ellos lo hagan bien, y tener resultados propios y potentes que hayan habido dentro de la organización con reducción de contingencias. Eso no miente, las cifras no mienten. Uno podrá hablar y decir lo que vive en el día a día, pero las cifras no mienten. Reducción de procesos y contingencias en un 50 hasta 70% o hasta 100% de contingencias porque te diste el trabajo. Sí, al principio es tedioso, pero como le digo a mis equipos, hay que hacerlo, no hay otra forma. Te diste el trabajo de entender tu negocio, de establecer tu plan, de ver las habilidades potenciales que tenías, las acciones a seguir, empezar a hacerlo, generar confianza en la organización, genera este tipo de resultados que son plenamente tangibles en el presupuesto para las compañías. Entonces, creo que esos ejemplos, que yo los he vivido y que creo que si cualquier gestor legal se diera el trabajo o se diera más bien la oportunidad de vivirlo, lo va a sentir. Y eso va a hacer que su trabajo luzca y que finalmente se vea. Y que este concepto que decimos en diferentes encuentros, seminarios de aliado estratégico de legal, se haga posible. Que no quede simplemente como algo que suena bonito, ¿no? Sino que efectivamente lo hagamos posible. Sí, y eso es importante porque eh, ahora que mencionas, bueno, hay toda una cultura detrás de esto y que tiene que ver con cómo nos acercamos a las áreas comerciales y cómo hacemos que nuestro propio equipo funcione bien, pero has dicho algo muy importante hacia el final que es, todo esto se puede medir, ¿no? Y se mide en cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, ¿no? Y me parece muy interesante porque lo que hace un área de diseño legal como la de Baxel es mitiga contingencias, ¿no? Aumenta eficiencias en dinero, en tiempo, y genera ese prestigio que necesitan las áreas legales. ¿Tú qué tipo de resultados son los que te piden o los que buscarías o los que pretenderías que deba tener una gerencia legal dentro de una organización en la que encuentras algún problema? En todas hay algún tipo de problema regulatorio, de litigios o de lo que fuera, ¿no? Atención al cliente, etcétera. Básico que el tiempo de atención de tu asesoría se reduzca. Ujú. Hay diferentes organizaciones que tienen meses negociando, revisando acuerdos, viendo si el negocio va o no va. Eso no puede ser. Esta reducción, si lo quieres medir con OKR, es excelente. Que el tiempo de asesoría se reduzca. Segundo, que la cantidad de contingencias también, porque se puede hacer. Ver de dónde vienen estas contingencias, por qué surgieron, analizar, escarbar, entender para que se reduzcan en el tiempo, la temporalidad que tú te hayas trazado. Tercero, que estos riesgos que tú has podido plasmar o trazar dentro de la organización también se reduzcan, porque es posible también. Creo que cuarto, ahí es cuán vinculado está tu generación de valor respecto a la generación
de rentabilidad de la compañía. Ujú. ¿Ok? ¿Cómo has ordenado tu casa, ordenado tu trabajo en función a lo que a la compañía le puede interesar? Porque es lo más importante finalmente que está vinculado a su presupuesto. Ujú. De nada sirve que tú puedas estructurar una cantidad de horas grande en un cliente o en una situación que en realidad no es tan rentable para la organización. Por eso tienes que conocer a dónde pones tus espacios, dónde pones tus horas hombre. Claro. Entonces, este último indicador es cómo estás aprovechando tus horas hombre dentro del área que estén vinculado con la generación de rentabilidad en la organización. No, muy interesante. Y solo para entrar a lo último, José, Ale, eh, si ustedes tienen alguna pregunta final para Susan, un tema final del que podamos hablar en estos últimos 5 minutos que nos quedan. De repente, José, tú primero. Yo quería preguntarle, o sea, queda claro que hay un gran valor agregado con esta perspectiva, ¿no? que vienes desarrollando. Y mi pregunta va más, ya no tanto para el usuario interno, sino hacia tu equipo. ¿Cómo tú has logrado, digamos, que tu equipo siga, digamos, esa, vamos a llamarle filosofía, de que aporten valor desde otra perspectiva, generando estas relaciones de confianza? Porque de hecho, si tu equipo replica esta dinámica, hay un efecto cadena, ¿no? Al final, si raya hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, ¿no? ¿Cómo has logrado afianzar a tu equipo con esta forma de trabajo, ¿no? Sí, mira, hay tres palabras que a mí me resuenan y trato de aplicarlo en mi trabajo. La primera es involucramiento. Tú tienes que hacer parte a tu equipo de tu plan, parte a tu equipo de tus objetivos, parte a tu equipo de tu liderazgo, de lo que tú estás trazando. Es cultura también. Ujú. Mientras tú involucras a las personas van a hacer suyo ese proyecto o ese plan de gestión o ese objetivo. No hay otra forma. Si tú impones, eso no va a suceder. Si tú involucras y esta persona se siente presente, se siente importante en eso, sí lo va a hacer suyo. El segundo es transformación. Cuando una persona se involucra, nos pasa a nosotros, cuando nos involucramos en algo o lo hacemos nuestro, va a haber un proceso de transformación. Va a haber cosas que vamos a dejar de hacer, otras mejorarlas y otras adoptarlas. Y es ahí donde se van encaminando. Y el tercero es el compromiso. Cuando tú ya has transformado, has hecho parte de ti y has adoptado cosas nuevas, efectivamente te comprometes a seguir haciéndolo porque ves tus beneficios. Esos tres pilares son los que hago. Muy bueno, Está muy para bueno. escribir un Sí, artículo, sí, un sí. libro, diría yo, no, en serio, Sí. muy bueno. Ale. Tengo una pregunta y es un poco hacia ya para terminar esta entrevista. Y entiendo que para lograr este cambio hay mucho factor humano, o sea, cambiar la mentalidad, involucrarnos, estar ahí. Las hard skills, pero también las soft skills. Pero al mismo tiempo existen herramientas y estas herramientas podrían ser la tecnología. Entonces, yo siento, por mi experiencia con los abogados, sorry Mari y José, pero con mi experiencia con los abogados, como que les cuesta lidiar un poco con la tecnología. Pero siento que es una herramienta muy poderosa para solucionar problemas mucho más rápido. No sé, Susan, cuéntanos cuál es tu experiencia, qué crees sobre... O sea, yo creo que decir de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar es totalmente falso, es finalmente solo una herramienta. Pero, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que dicen las otras gerencias legales, tus colegas? Ok, sí, como bien señalas, es una herramienta, pero es una herramienta básica que la tenemos que tener. No Ujú. hay otra, porque esto genera justamente la optimización y la eficiencia de la que hemos estado hablando. Hay diferentes plataformas en el mercado, ya sea para la gestión de acuerdos comerciales, la gestión de procesos y contingencias, la gestión de riesgos, la gestión de registro documentario. Hay diferentes y son las que tienen que haber. Definitivamente sí, y quizás a veces nosotros los abogados que tenemos un poco más de años utilizamos esta excusa de es un tema generacional, pero en realidad no lo creo así. Yo creo que tenemos que darnos esta oportunidad para revisar este abanico de oportunidades o de opciones, mejor dicho, que existen en el mercado y ver cuál es la más amigable hacia nosotros. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que generar eficiencias, optimizar tiempos, ver tareas que ya podemos homologarlas o tareas que no necesariamente tienen que estar legal, podrían estar en otras áreas, hacerlo más efectivo que nosotros, ¿no? Entonces sí, es
es completamente importante, medular, caminar de la mano de la tecnología, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, no sé si tenemos algo adicional antes de que antes de que Valentina nos No, vuelva ya me está mirando con cara. Sí, Sí. nos vuelva a cerrar el la programa. tarjeta. No sé, Susan, si quieres decir algo, una última frase, un último mensaje que quieras transmitir. Sí, gracias. Yo quisiera invitar a todos quienes comparten esta hermosa profesión, al igual que nosotros, que los abogados nos demos la oportunidad para seguir aprendiendo. Ujú. Nada está dicho al 100%. Nadie es infalible, nadie tiene el 100% del conocimiento. Este camino de aprendizaje es todavía muy largo y que nos demos esta oportunidad de verdad para cambiar, que seamos realmente gestores de cambio. Tenemos un conocimiento que quizás es importante en esta sociedad y tenemos que utilizar, tenemos una enorme oportunidad de utilizar esto para realmente hacer este propósito por el cual hemos estudiado derecho, ¿no? El propio nombre lo dice. Si no, no lo hubiéramos hecho. Yo los invitaría a eso, los invitaría a transformar, a que se den la oportunidad de transformar y de poder también aprender de otras personas que tenemos muchísimas cosas por aprender. Ah, perfecto, muchas gracias por el aprendizaje, Susan, ha sido muy, muy, muy interesante. Este, y nada, José, Ale, gracias también. Esto ha sido todo por hoy en Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxter Consultores. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.